Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Vamos a iniciar una sesión más, la número 42 de los misterios de Shambhala. Hemos tomado el libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios de Shambhala, y semanalmente hacemos una presentación en diapositivas. El trabajo corresponde de las diapositivas, la presentación y el comentario a este estudiante y al grupo que le acompaña cada martes. Estamos en la sesión número 42 y hoy es 14 de marzo del 2023. Este curso se hace de semanal, la segunda parte de las clases de los martes. Aquí finalizó la sesión anterior, la semana pasada, la número 41. Dice, los 5 chohanes de rayo adscritos a la obra del Mahachohan, los 5 que se conocen manifestaciones de Brahma, o los 5 Kumaras, y son sus íntimos, el rayo adscritos a la obra del Mahachohan, y son sus íntimos y directos colaboradores dentro del plan jerárquico. Los 5 chohanes de rayo adscritos a la obra del Mahachohan. Ahora vamos a ver cuáles son. A. El maestro ocultamente descrito bajo el nombre o designación del veneciano. Discípulo directo del Mahachohan en razón de la identidad de rayo e impulsor de las energías que producen actividad creadora en el planeta. El veneciano. Me parece que se conocía con el nombre de Lord Verulamio. Lord Verulamio. Mirar los escritos de la Teosófica del siglo XIX, los primeros, y aparecía la lista de los Mahatmas y aparecía este. El veneciano, discípulo directo del Mahachohan, en razón de la identidad de rayo e impulsor de las energías que producen actividad creadora. B. Maestro Serapis, Chohan del cuarto rayo, rayo del arte, la armonía y la belleza, cuya principal función es fomentar, a través de una prodigiosa cantidad de devas del cuarto rayo, el desarrollo del espíritu artístico de los seres humanos y hacerles receptivos al sentimiento indescriptible de belleza oculto en lo más íntimo del corazón de la humanidad. Maestro Serapis sería en este caso representa la segunda emanación de Brahma, Chohan del cuarto rayo de arte, armonía y belleza, o armonía a través del conflicto, cuya principal función es fomentar, a través de una prodigiosa e ingente cantidad de devas de cuarto rayo, el desarrollo del espíritu artístico de los seres humanos y hacerles receptivos al sentimiento indescriptible de belleza oculto en lo más íntimo del corazón de la humanidad. Como hablábamos cuando hicimos el curso de rayos, tanto en Arjuna como en Amigos de la India, el cuarto rayo se traduce en lo que significan las personalidades humanas con este tipo de personas buenas, que es que decimos habitualmente buenas, pero que tienen un aspecto manifiesto bastante pasivo. Es decir, son seguidores de esto que se suele decir el buenismo, en el sentido de que procuran no desentonar, procuran no hacer demasiado ruido, tienen un aspecto pasivo, pero tienen esa función de neutralizar las reacciones que pueden tener otros, como por ejemplo más extemporáneas, más marcadas. También hay que decir que no nos podemos quedar en esto. Hemos de profundizar un poco más y sobre todo, hemos de manifestar la armonía dentro del conflicto. Y el conflicto es, ni más ni menos, que como almas estamos limitados en una cárcel que es la personalidad, la forma. Por lo tanto, que tengamos un despertar de la capacidad artística. Habrá que entender que no significa exactamente que sepamos mezclar los colores o las notas musicales, sino que básicamente hemos conseguido a través de un profundo conocimiento de la materia, de las cualidades de la materia, llevar una vida bastante certera en el sentido de que ponderamos muy bien un punto y otro. Es decir, nos mantenemos en el medio. Si esto lo podemos hacer en el día a día, no cabe duda que estamos realizando una obra artística que es el trabajo que hacemos como almas con la personalidad y la irradiación que como almas en nuestro medio ambiente, que es lo que conviene realizar. Así que apuntémonos a la idea de una energía liberadora de limitaciones
que saca lo mejor de nosotros mismos, pero entendamos que eso va acompañado de una búsqueda interior bastante profunda. ¿Cómo la expresemos? Es secundario. Lo importante es que lo hagamos. Sentimiento indescriptible de belleza en lo más íntimo del corazón de la humanidad. Perdón. Oculto en lo más íntimo del corazón de la humanidad. C. El maestro de Arión, Chohan del quinto rayo de conocimiento concreto o ciencia. Es el rayo de la investigación científica. Este cargo está ocupado por un ser que fue muy conocido en su momento y que de hecho es todavía un referente para la humanidad, el famoso Platón, también conocido como Pablo de Tarso y también conocido con algún nombre más seguramente, y que es el Chohan del quinto rayo. ¿Sabéis el significado de Platón, no? La palabra Platón, espaldas anchas, ¿no? Una curiosidad más. Conocimiento concreto y ciencia, cuya misión es inducir a los seres humanos a que descubran el secreto íntimo de la materia. Secreto íntimo de la materia y desarrollen el espíritu inapreciable de la investigación mental. De hecho, es el rayo de la ciencia, pero debemos entender que nosotros en el camino damos por hechas muchísimas cosas. Y el gran problema es que eso nos convierte en creyentes. Y no debemos ser creyentes, sino aparte de creyentes, conocedores. ¿Y qué implica ser conocedor? Pues ni más ni menos que nos debemos aplicar la lección y utilizar el método científico, y aquello que no esté claro no lo podemos postular como verdadero. Y aquello que todavía no dejamos dudas, tampoco. Y que una cosa que nos puede parecer verdadera, debemos ver a lo largo de los años en qué va quedando, si se va intensificando o se va reduciendo. Por lo tanto, es tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. D. El Maestro Jesús Chohan del sexto rayo, la cuarta emanación de Brahma. Rayo de devoción, idealismo, creador, cuyas actividades a través de sus discípulos es fomentar cualquier tipo de organización o movimiento de tipo cultural, religioso o místico, fundamentado en el espíritu devocional de la humanidad y destinado a admirar y reverenciar la obra de la divinidad en la vida de la naturaleza y en las relaciones humanas. Maestro Jesús, Chohan del sexto rayo, por lo tanto, cuando hablamos del Maestro Jesús debemos recalcar que no es un maestro al uso, es un ser que tiene 6 iniciaciones, es un Chohan de rayo. Por lo tanto, está muy por encima de esa idea que tenemos de un Jesús dulce, cariñoso, que abrazaba a los niños, que eso en el fondo, no deja de ser una creación humana bastante considerable. Nos la hemos tomado como válida, pero probablemente sea una simple alegoría, no sea algo real. Así que entendamos que este ser está ahí, pero este ser no afecta a aprendices. ¿En qué sentido lo digo? Pues ni más ni menos que el Chohan solamente dialoga con iniciados o con Mahatmas. Como mínimo, una tercera o una cuarta iniciación apurando, o si no, maestros, cuyas actividades a través de sus discípulos fomentar cualquier tipo de organización o movimiento de tipo cultural, religioso o místico, fundamentado en el espíritu devocional de la humanidad y destinado a admirar y reverenciar la obra de la divinidad en la vida de la naturaleza de las relaciones humanas. Hay que decir una cosa, como es el Chohan que está al cargo de todas las religiones, hablemos en ese sentido, olvidémonos de que esa idea, de que ese maestro, ese Chohan, es para los cristianos o para los católicos, nada más lejos de la realidad. Es la energía del sexto rayo, por lo tanto, también tendrá seguidores hebreos, musulmanes, budistas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, abramos un poco la mente, que ya va siendo hora. El maestro conde de Saint-Germain, conocido también como príncipe Rákóczi, Chohan del séptimo rayo de magia y de orden ceremonial. Se le llama príncipe Rákóczi porque era un señor que vivía, un húngaro, que vivía en los Cárpatos. Y este señor tenía un poder bastante considerable. No era este que la tradición dice. Si vais, por ejemplo, a Budapest, hay un lugar en el que hay una plaza
que hay una estatua de él montado a caballo. Dice, tiene la misión de revelar en tiempo y espacio las decisiones de la divinidad y el espíritu de síntesis, cualificador del primer rayo. Espíritu de síntesis, cualificador del primer rayo. Utiliza como instrumento de su actividad la magia organizada, promoviendo en el seno de la humanidad el principio de correcta relación, la forma más objetiva de representar el orden que existe en los altos lugares del esquema. Príncipe Rákóczi, Saint Germain, espíritu de síntesis, cualificador del primer rayo. El trabajo que tiene es coger ese propósito y manifestarlo de manera práctica, objetivarlo, promoviendo en el seno de la humanidad el principio de correcta relación. Bien, por un momento reflexionemos en esta idea de promover en el mundo, en la humanidad, el principio de correcta relación. Si lo miramos así, estamos hablando de esas correctas relaciones que tienen mucho que ver con el trabajo o la cualidad que detiene el cuarto rayo. Es una acción de séptimo rayo, claro está, organizar el mundo de otra manera, pero partimos de la base de que vamos a utilizar la buena voluntad llamándolas correctas relaciones humanas. Por lo tanto, lo que vamos a ver como nueva era, andando el tiempo, dentro de a lo mejor unas cuantas décadas o más, o ya se está viendo algo, pero se va a ver mucho más, parece ser, es trabajo de cuarto rayo bajo el paraguas y la cara, el aspecto del séptimo rayo. ¿En qué consiste esto? Pues en sentarse a dialogar y ponernos de acuerdo para qué punto queremos desarrollar, pero siempre, siempre teniendo en cuenta que es el grupo el que decide. Claro, uno colabora, aporta todo lo que tiene al grupo, pero cuando se toma una decisión, es la decisión del grupo, aunque uno la haya aportado. Por tanto, uno se disuelve. La individualidad se disuelve en el grupo, pero uno como individualidad aporta lo mejor al grupo, sin esperar nada a cambio. Forma objetiva de representar el orden que existe en los altos lugares del esquema. Es que nuestra mente concreta, nuestra falta de percepción interna, nos hace dudar de que en las altas esferas exista ese orden. Aquí no existe por una razón muy sencilla. Aquí tenemos noche y día, que no es que haya una noche y un día. Lo que sucede es que desde el punto de vista de la humanidad y por la rotación de la Tierra hay un aspecto que está de día y otro que está oscurecido por la rotación. Eso no significa que sea maligno, ni positivo, ni negativo. Es una condición necesaria para evolucionar. Mientras vivamos esclavos de la dualidad, no podremos percibir una nueva realidad. Numerosos grupos de discípulos de estos gloriosos adeptos distribuidos en orden de rayo por todas las ramas de la jerarquía, con la misión de establecer mental o emocionalmente las bases de las organizaciones culturales, sociales o artísticas que han de ser desarrolladas en el mundo como luminosos faros de la civilización mundial. Mirad, ahora que estamos en una guerra y que parece que Naciones Unidas ha vuelto a fracasar o que la Unión Europea, que fue construida por varios discípulos que apostaron por una nueva solución a los conflictos, pues hay que decir que el papel de Naciones Unidas, los que creemos en ese internacionalismo, lo vemos como muy menguado, teniendo en cuenta que el papel de Naciones Unidas es un trabajo de buena voluntad, no tiene autoridad, solamente moral sobre los países miembros. Si un país miembro no quiere respetar sus órdenes, no hay mecanismo posible de hacerlas cumplir. Básicamente porque el Consejo de Seguridad, que representa a la logia negra, así como la Asamblea en general representa a la logia blanca, este Consejo de Seguridad tiene derecho a veto. ¿Y por qué? Porque son las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que establecieron un status quo, una forma de trabajar que impide que la libertad de los pueblos, la Asamblea, que es precisamente el Parlamento de las Naciones Unidas, de las naciones del mundo, pueda tirar adelante. Se pierde en un mar de burocracia, de decisiones testimoniales que prácticamente las grandes potencias y algún que otro Estado pues no respeta. El nuestro en concreto tampoco respeta muchas de las decisiones de Naciones Unidas, pero forma parte del carácter nuestro y del carácter de las otras naciones. Así que mientras no empecemos a aplicar la justicia en nuestra casa, es decir, justicia sí, pero en la casa del vecino no, en la nuestra también. Entonces iremos entendiendo qué significa esto del compromiso y de la responsabilidad.
Así que estas entidades se dedican a trabajar con discípulos avanzados y van vertiendo en cada uno de los ramas, independientemente de su línea de rayo, unas cualidades, unos propósitos que se deben de cumplir. Así tendremos un mundo más profundo, más intenso y con una conciencia mucho más desarrollada. Eso que obligará a tener un compromiso total con el pueblo, con la humanidad, con el grupo mayor. Huestes deicas de los distintos rayos involucradas que actúan bajo la directa impresión de los adeptos y altas jerarquías angélicas, y tienen a su cargo el especial cometido de volver objetivas las impresiones subjetivas que surgen de los distintos ramas o de aquellas esplendentes entidades planetarias. Tienen a su cargo el especial cometido de volver tangibles las impresiones subjetivas que surgen de los distintos ramas o de aquellas esplendentes entidades planetarias. Aquí tenemos un trabajo claro de ayuda efectiva del reino angélico, que todo aquello que todavía nos parecía un poco confuso, el reino angélico, ¿qué va a hacer? Las va a precipitar, pero eso es con la condición de que se active más nuestro compromiso, si no, la relación, la comunicación se cortará. Huestes débicas de los distintos rayos involucrados que actúan bajo la directa impresión de los adeptos y altas jerarquías angélicas. La obra del Mahachohan es quizás la más extensa de todas las realizadas en orden a la evolución del planeta, pues incluye en su vasto departamento la actividad de 5 rayos o corrientes de vida solar. La obra del Mahachohan es quizás la más extensa de todas. Se representa la primera emanación de Brahma, el aspecto mente, el aspecto materia. La más extensa de todas las realizadas en orden a la evolución del planeta. Incluye en su vasto departamento la actividad de 5 rayos o corrientes de vida solar. 3 de ellas son de carácter impar. El tercero, el quinto y el séptimo rayo. Producen las grandes corrientes científicas, filosóficas y sociales y son de carácter par. El cuarto y el sexto, dentro de cuyas actividades es posible observar el trabajo creador de una impresionante hueste de entidades débicas que ponen en contacto a los hijos de los hombres con la vida íntima de la naturaleza y con sus niveles emocionales más profundos. 3 corrientes de ellas de carácter impar, el tercer rayo, la primera emanación de Brahma, el quinto que sería la tercera y el séptimo que sería la quinta. Producen las grandes corrientes científicas, filosóficas y sociales, y 2 son de carácter par, la cuarta y la sexta, que en este caso sería la segunda y la cuarta emanación, dentro de cuyas actividades es posible observar el trabajo creador de una impresionante hueste, un grupo inmenso de ángeles, que ponen en contacto a los hijos de los seres humanos con la vida íntima de la naturaleza y sus niveles emocionales más profundos. Aquí, Vicente, ya sabéis que escribió un tratado sobre los ángeles. Una forma de trabajar con la vida íntima de la naturaleza es trabajar con el reino débico, el reino angélico relacionado con el mundo vegetal. Eso es un trabajo bastante importante que seguramente algunos tendrán cualidades, otros tendrán otro tipo de cualidad, que exige una gran profundidad interna, mucha experiencia en la meditación y sobre todo mucho silencio, porque los ángeles se contactan a través del silencio, no de las invocaciones, a través del silencio. Continuamos. Los rayos impares conectan la obra del Mahachohan con las actividades del Manú, singularmente las relacionadas con la política de las naciones. Los rayos impares conectan la obra del Mahachohan con las actividades del Manú. La actividad del Mahachohan con las actividades del Manú. Los impares, en este caso, el tercero, el quinto y el séptimo. El Manú
es el responsable de lo que sería el señor de la raza, este propósito de alcanzar un arquetipo en la forma humana. Singularmente las relacionadas con la política de las naciones, y singularmente con las políticas de las naciones. Y las de tipo par están muy estrechamente relacionadas con la obra del Bodhisattva, porque son la consecuencia de la línea par. El segundo rayo, el sexto, el cuarto y el sexto. Bodhisattva o instructor del mundo, cuya expresión natural de amor a través del segundo rayo se proyecta en el departamento del Mahachohan por medio del sexto rayo de devoción e idealismo y del cuarto de rayo de arte, belleza y armonía. Hay que decir que con respecto al sexto rayo, que si no fuese por la energía de la devoción y del idealismo, por la aspiración, la idea del amor todavía no habría calado lo suficiente en el ser humano. Lo que pasa es que el amor que el género humano necesita expresar es ese que se conseguirá en el momento que se cambie la polaridad de la mente humana y en lugar de estar abocada a a las actividades diarias de la personalidad, utilicemos la mente amorosamente para trabajar con el grupo. De otra manera, todo aquel interés que tenemos pensando, devanándonos la cabeza a veces, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero esto y aquello, lo revistiésemos de amor y el objeto no fuera engrandecer la personalidad o lo que a mí me gusta, sino trabajar de forma abstracta y al mismo tiempo muy concreta para el grupo, entonces conseguiríamos una visión más amplia. Una visión más amplia que se caracteriza por tener la conciencia interdependiente. Para eso hemos de abrir mucho el corazón. Y nada más y nada menos que utilizar la verdadera energía, la mental superior. Y con el tiempo, si esto lo hacemos, el centro cardíaco se va a abrir, la contraparte en el centro coronario, y nos va a impresionar con destellos de intuición. Pero si no hay amor, no va a haber despertar espiritual, no va a haber clarividencia ni clariaudiencia, y no vamos a tener un resultado práctico. Se dice que para tener clarividencia hay que amar, hay que tener un gran amor. Y en la medida que tenga uno un gran amor, allí donde ponga la atención, le será revelado el misterio que la forma oculta. Me parece que sí, aquí tenemos las preguntas porque acabamos capítulo, ¿o no? No, todavía no. Venga, preguntas, familia. Un momentito que abro micrófonos. Ya están activados. ¿Alguna duda de lo que hemos hablado? Perdón, pero tengo la voz muy rota. ¿Hablamos? ¿Me oís bien? Sí, sí, te oímos bien. Venga, preguntas. Aclaraciones, dudas. ¿No? ¿No hay nada? ¿No hay nadie? ¿Nadie pregunta? Sí, una cosa, no todos los rayos están implicados, ¿o sí? Todos, todos. Del primero al séptimo. Claro. Mira, el manual... Entonces, todo esto de ¿Mm? no, todo esto de la cultura, el arte, la vida social, la política, supongo que existe porque es importante para el desarrollo de la humanidad, no solo la Es que espiritualidad o lo que sea. la política es el propósito, es el aspecto del primero, el primer rayo. Lo que pasa que nosotros eso no lo hemos entendido todavía. El ideal de democracia es una consecuencia del despertar espiritual. No tiene nada que ver con lo que conocemos actualmente por ir a votar. La democracia piensa que cuando llegue, avancemos más la era de Acuario, tenemos todos más telepatía, la raza que quede, y habrá un sentimiento natural de aceptación de un líder, no como ahora, que es un puro maquillaje ficticio, una máscara. Hoy se consigue a través de las campañas de marketing y de la infinidad de personas que se dedican a sembrar opiniones, a veces absurdas, y te hacen ver que lo que es negativo es perfectamente positivo y necesario. Eso lo hemos visto en nuestro país. Hay un auténtico transformismo de escándalo ya.
Entonces, la obra del primer rayo, del Manú, del propósito, es totalmente necesaria. Y la línea en par va en esa línea, en esa dirección. Explicar científicamente qué significa ese propósito a través del uso de la ciencia. También es verdad, perdón, que con la ciencia lo que se ha conseguido, perdón, cambiar el enfoque cristiano, católico, de dogma de fe, y ahora el dogma de fe es la ciencia. Y tan dogmática es la ciencia como las iglesias organizadas en el pasado. Así de claro. Y esto lo hemos visto con el tema de las vacunas. Que se niegue sin haber investigado los posibles usos, beneficios de remedios alternativos con el tema de las vacunas indica la obcecación de muchas mentes humanas muy preclaras que se han enfocado nada más en el resultado. Esto es tangible, por lo tanto yo creo. La línea par no parte de ese principio. Acepta e incluye lo que no es tangible, lo que es subjetivo. Pero ellos no. ¿Qué le pasa al científico? Que se debe de convertir al alquimista, se debe convertir en humanista y el humanista en científico. Es la única manera de entrelazar los dos. ¿Cómo se va a conseguir el día que el corazón, el verdadero corazón, no el plexo solar, no, el verdadero corazón se abra? ¿Cómo se va a abrir? Cuando la personalidad esté integrada y cuando haya un pensamiento no positivo, amoroso, se ame con la mente y se sirva uno de la intuición, la energía del centro cardíaco, para conocer la verdad, que es bastante sintética, bastante aséptica y seguramente que nos extrañaría. ¿Algo más? Venga, va familia, que hay materia. ¿Cuánto silencio? ¿Ese silencio Creo que, bueno, significa que hay mucha profundidad o no? bueno, por una parte yo creo que hay mucha información que hay que ir integrando porque es bastante complejo el tema. Bueno, complejo, enredado más que nada. Mm, Pero yo quería hacer un comentario a raíz de lo que acabas de decir, y es de que yo lo que sí que me doy cuenta es de que en la ciencia, en el ámbito científico, los que están muy cerca de lo que es la física nuclear y el estudio del ujú, átomo, ujú, partículas, estos están cambiando los paradigmas, o sea, están ujú. empezando a llegar a la conclusión de que ciencia y espiritualidad van de la mano, Sí, los está desmontando, porque los está desmontando. porque se están desmontando muchos preceptos que hasta ahora habían tenido un Ujú, solo sentido y la ciencia de partículas no lo está demostrando así. Entonces, pienso ujú. que por ahí se irá avanzando en ampliar las mentes. Lo que pasa que, claro, el que está metido en un laboratorio farmacéutico o analítico, Sí, esto ya este todavía no llega a ese nivel, ¿no? no puede, Pero no puede. pienso que a otro nivel sí que se está avanzando. Esa es mi opinión. De hecho, la física newtoniana, esa que nos habla de la ley de gravedad, de las cosas muy tangibles, eso cada vez se dan cuenta que tiene, por ejemplo, con la física cuántica, a ver, no todo el mundo, parece ser que es un tema muy abstracto, que no todo el mundo entiende bien lo que significa, porque es un tema tan abstracto que tiene mucho que ver con lo que los libros esotéricos tradicionales han dicho, ¿no? Sí, La sí, capacidad que totalmente. tenemos de interactuar con la materia. Claro, cuando un científico dice que una partícula que eso se siente observada cambia, eso lo aprendimos también en el tema de la meditación, de los Yoga Sutras de Patanjali. Este tema del Raja Yoga ya lo conocemos. Lo que pasa es que un científico llegue a manifestarlo es una maravilla. Mira, yo recuerdo una entrevista a Eudald Carbonell, el jefe que estuvo trabajando en Atapuerca, el antropólogo, y la verdad dijo que la ciencia cada 10 años cambia, que aquellos paradigmas y aquellas verdades absolutas ya no son. No se acepta que, por ejemplo, en Turquía hay dos ciudades, una de 7.000 años, otra de 14.000 o 11.000, pero ¿qué pasa? Que a nivel científico lo saben unos cuantos, pero todavía estamos con ese patrón de la creación del mundo que dice, pero caramba, ¿por qué no nos abrimos un poco más? Bueno, porque es muy difícil, hay un juego de intereses. Piensa que si se descubren tantas cosas y queda en evidencia lo que hay en el museo este británico tan famoso, donde están las colecciones de Darwin, pues todo puede quedar trastocado.
No olvidemos que el poder y la ciencia que se ha ejercitado van de la mano, ¿eh? Y la ideología que hay detrás del poder también, ¿eh? Eso ya lo sabemos, ¿no? Un problema. ¿Algo más? ¿No? Venga, que el tema promete, hombre, no os quedéis así. Una cosa, ¿cómo nos llega a nosotros la información de estas huestes que van a las ramas, estos adeptos que se preocupan de la No, no, cultura, no. del arte, de la Esto, política? esto es Vía esto es intuición. una información, no, esto es una información hoy por hoy, a no ser que uno esté muy avanzado, tenga experiencia y tengamos en cuenta que él puede presentar ese panorama y dar su punto integrador, pero nosotros, en nuestra línea de rayo, la que sea, no tendremos la capacidad de momento de poder avanzar más allá de lo que tenemos que hacer. Piensa que tú has ido a la bolera, ¿no? Tú lanzas una bola y tienes que concentrarte por donde va la bola, ¿no? Pues en el sendero lo que se te pide es que pongas la planta de tus pies en esa línea que tú has escogido servir. Y de ahí no te vas a apartar y no vas a tener tiempo, es decir, momento, oportunidad de pensar en lo que hacen los demás, porque está prohibido, no se puede hacer. Ahora, sí que es verdad que la expansión de conciencia que tú vas a recibir te permitirá hablar genéricamente de lo que hacen los demás, porque lo sabes la información, pero lo tuyo es lo tuyo. A él le enseñaron en la línea del contacto débico y por eso, con esa capacidad de analogía que tenía tan maravillosa, puede establecer estas vinculaciones, porque lo hace de una manera magistral. Es decir, si habéis leído Fuego Cósmico, la presentación de tibetano es diferente, un poco diferente. No es que sean antagónicas, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que pasa es que es un lenguaje distinto. Otra cosa. Pero si se entiende un poco cómo él contacta con los ángeles, te habla lo mismo que hablaba el tibetano. Cómo detrás de los ambientes de la tierra está el reino angélico. Si leéis el último del Tratado de los ángeles en la vida social humana, todos los ambientes de la humanidad están creados por entidades angélicas que han cogido las aspiraciones, emociones, pensamientos, imaginaciones y los han ido condensando a lo largo del tiempo. Y eso es una cosa interesantísima porque eso nos hace ver la grandísima responsabilidad que tenemos en un territorio cuando mantenemos toda una encarnación, un pensamiento a favor de nuestro país o buscando aquellos aspectos más sublimes, porque ese regente los va a captar y los va a empezar a implementar. Se dice que un país es lo que sus ciudadanos quieren que sea. Teniendo en cuenta una cosa, que para que eso acontezca realmente, sus ciudadanos deben tener un grado de autoconciencia considerable. Los países latinos tenemos más tendencia a la superficialidad, somos muy emocionales y evidentemente no se da esa entrega tan directa como una conciencia, por ejemplo, más mental. Venga, más preguntas, no os quedéis callados, madre mía. ¿Nadie dice nada? ¿Elena? Jesús, Dime, dime. es que no he podido estar porque está sucediendo algo un poco grave y me han tenido al teléfono y no he podido seguir la Vaya, clase de ahora. vale, No vale, puedo. vale. Vaya. Bueno, mira, ya que estamos aquí, eso sí, los rayos impares son, digamos, Son de activos, actividad, son los que concreto. salen al mundo, digamos, Son los que pican a piedra, realizar. los que ¿Y pican por, piedra, y nada más. por qué los pares? Los pares que es como una introspección que hace la Los padres es conciencia. la cualidad, el aderezo, aquello que te hace sentir que realmente tiene un sentido, pero por ejemplo, si no fuese por la actividad, no hay nada que rascar. Claro, bueno, estaría muerto todo, porque Es claro, que por eso es el lo otro es chaján, es interno. el mahachohan. Es decir, tú puedes hablar mucho de propósito divino, pero como no te pongas a construirlo, ya verás cómo no desarrollas el segundo aspecto. ¿Me explico? Sí, y sería como, por ejemplo, igual que nosotros tenemos una vida interna y una vida externa, Ujú. sería lo mismo. Los rayos pares serían nuestra Es vida que los reyes interna. pares son cualidades. La gran trampa de la religión organizada, lo han dicho, pues la gente no lo cree.
A la gente, por ejemplo, el catolicismo le ha enseñado a creer, pues no les han dicho que tienen que convertirse en conocedores. ¿Pero por qué quieres creer? ¿No será mejor querer conocer? Si es que tú quieres conocer, te tienes que movilizar, porque la información de los demás tú no te la puedes poner como conocimiento porque no es tuya. Por lo tanto, te resbalará continuamente. Ahora, si tú coges una parte, investigas y la incorporas y elaboras algo más, que es lo que llega a hacer el método científico, eso te acompañará siempre, independientemente del reconocimiento de los demás. Y una Cuando cosa, elaboras algo más, hablas de tu propia experiencia, ¿no? claro, Digamos. porque tienes tu aportación y además una experiencia que es en tiempo y espacio relacionado con tu grado de evolución en este momento, en esta encarnación. Claro, claro, ya sí, sí, se entiende. Detrás de un científico, independientemente si es quinto rayo o no lo es, hay un profundo observador, ¿eh? Y eso nos olvidamos, ¿eh? De hecho, la gente que se declara mística, algunos son observadores, otros suelen ser bastante frívolos, ¿eh? A ver, así, claro, ¿eh? Porque a mí no me vale decir yo soy muy místico, creo mucho en Dios, y luego una vida que bueno, que si te pueden pasar por encima te pasan. A mí esto no me vale, no me vale, lo digo abiertamente. Y se nota más en aquellas personas que hacen autos de fe y que se van poniendo como ejemplo. Ahora ya no hay tantos, afortunadamente, pero yo recuerdo hace muchos años que sí que te encontrabas con personas de estas que te daban sermones en todas partes. Todas partes, sí, 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 sí. A ver. Todo el mundo. Bueno, está Supongo bien. que la vida se los daría también a ellos después. Pero bueno. Venga, más preguntas, Gloria. Veo que no tenemos mucho interés. Vamos a continuar porque no. Vamos a continuar. Continuamos. Siguiente diapositiva. La creación y estructuración de las naciones de la Tierra. Creación y estructuración de las naciones de la Tierra. Las grandes concentraciones de energía enfocadas sobre ciertos lugares del planeta por medio del diamante flamígero y de acuerdo con las intenciones y proyectos de Sanat Kumara determinan el principio de las naciones de la Tierra, con sus peculiares culturas, temperamentos, idiosincrasia y métodos típicos de comunicación por medio del lenguaje. Bien, preguntamos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el territorio o la conciencia que se fue desarrollando después en él? ¿O van de la mano? Porque lo primero que se crea es el territorio, ¿no? ¿Y por qué en ese territorio encarna un arquetipo en forma de un gran arcángel? Perdón. Encarna un gran arquetipo representado por un gran arcángel que tiene un propósito a cumplir ordenado por Sanat Kumara. Y luego va acudiendo que la vida, ¿no? La vida manifestada, los reinos, y entre ellos el humano. Y el humano tiene la potestad de ¿qué? De crear conciencia grupal, porque es el cuarto reino. Yo lo que os pregunto, ¿qué es primero, una cosa o la otra? ¿Y es estática la conciencia esa? No, estática, no puede ser. Estática no puede ser, ¿verdad? Es dinámica. Se va cambiando continuamente, está activa, está viva. ¿Qué le pasa a una nación cuando se convierte en algo estático? Que se periclita, ¿no? Se va para Que atrás. se atrofia, va para atrás. Podríamos preguntar si nuestro país va hacia adelante o hacia detrás o está estancado. Eso deberíamos preguntarlo porque hemos visto clarísimamente a través de ciertos acontecimientos que la conciencia de una gran parte del pueblo ha retrotraído 40 años y afectan cosas que cuando empezamos la democracia nos parecían impensables, impensables. Y sin embargo, se acepta una censura. Yo recuerdo manifestaciones en Barcelona con 18 años y lo que yo vi en la Rambla y en los carnavales aquellos años, hoy en día está prohibido, totalmente prohibido. Luego ya fuera de micrófonos os explicaré qué vi, pero con una libertad tremenda, tremenda. Y eso está totalmente cercenado. Diamante flamígero, de acuerdo con las intenciones y proyectos de Sanat Kumara
determinan el principio de las naciones de la Tierra con sus peculiares culturas, temperamentos, idiosincrasias, etc. De otra manera, cada nación en la Tierra tiene que desarrollar un aspecto del propósito divino, el que sea, no lo conocemos. Por lo tanto, unas destacan en una cosa, otras van a destacar en otra. Lo que tenemos visto y comprobado por las grandes potencias de este mundo es que gracias a los conflictos armados han podido medrar más a nivel internacional. ¿Qué pasa? Nosotros nos encontramos ahora con un ejemplo muy grande y no sé exactamente qué va a pasar. En Europa, es el mundo occidental que le llamamos, primer mundo, y nosotros tenemos el referente de una potencia que sí que hizo un acto de sacrificio muy grande, hay que decirlo, envió a sus hijos a salvar Europa. Sabéis que España pues tenía la característica que tenía, a nosotros no nos salvó nadie, hay que decirlo claramente. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos como somos, tenemos el pasado que tenemos y en el resto de Europa pues no se fiaban mucho de nosotros, hay que decirlo abiertamente, no pasa nada. Las cosas han cambiado un poco y bueno, estamos así, ¿no? Pues esa nación, ya sabéis qué países, hizo un sacrificio muy grande acuariano, pero claro, se lo cobró de una manera, vamos, bastante clara, bastante dinámica, ¿no? Pero los tiempos han cambiado. Europa ha crecido bastante a través de la Unión Europea, que sí que es un nido donde el capitalismo trabaja, pero también es la zona del planeta Tierra donde más regulaciones hay, donde más regulaciones tiene el capitalismo. De ahí, como os he contado otras veces, el porqué de esa guerra, por qué el problema del gas y por qué ciertos problemas. Porque además, y lo del banco ese que el otro día quebró, ¿qué quieren hacer con todo esto? Acabar con la seguridad jurídica de Europa y ese oasis de paz que es y de libertades en todo el mundo. Es un espacio muy grande donde se puede circular libremente, donde hay una moneda única en la mayoría de países. Y eso es un paso adelante en la humanidad increíble, por mucho que nos vendan la milonga de que con la peseta estábamos mejor, etcétera, etcétera. Eso no es verdad. Estamos mucho mejor ahora. Lo que pasa es que la avaricia es tanta y teniendo los medios tecnológicos que tienen, creen que apretando un botón lo tendrán todo. No van a tener absolutamente nada. Por tanto, esos países que sostienen ese punto de vista van a desaparecer. Tienen que hacer una catarsis tremenda. Y luego tenemos un país en Oriente que es inmenso, es una gran nación, hablando en plata, una tradición increíble, que de momento no ha dado indicios claros, reales, de querer atacar a Occidente. Ya lo ha hecho de otra manera. Una tecnología muy barata, de acuerdo que no es una democracia al uso, faltaría más, pero había que recalcar lo siguiente: ¿de qué sirve ir a votar cada 4 años si el político de turno no te va a hacer caso? Si lo que te ha prometido hacer no lo va a cumplir, si te ha prometido honradez y vemos cada semana, sí, semana también, gente que está imputada por poner la mano donde no debe, que si comisiones vendiendo, comisiones comprando, dinero que se pierde, contrato que se coge, etcétera. Hombre, no demos lecciones de democracia a nadie, porque no tenemos valor para hacerlo moral. Así que estamos en un momento crítico de la evolución humana, crítico. Hemos conseguido en Europa un ejemplo. Estados Unidos no quiere que esto fructifique en Sudamérica, en África, ni en Asia tampoco. ¿Por qué? Porque se queda aislado. Sí, de claro. Y aparte que el lobby judío, ya por ley evolutiva, irá perdiendo poder y no le tocará tanto resolver los problemas de Estados Unidos, de apoyarlo tanto. Por lo tanto, es muy previsible que si se le retira la energía, acabe periclitando. Bueno, lo que sea sonará. Seguramente, si son inteligentes, cambiarán. Y tanto que cambiarán. Continuamos. Podríamos decir que la creación de una nación dentro de un continente o de una ciudad representativa dentro de cualquier nación, la capital de la misma, por ejemplo, obedece a idénticas razones iniciáticas por las cuales el cetro de poder del Señor del mundo hace sentir su ígnea presión, pues de la misma manera que 7 esquemas planetarios dentro del sistema solar constituyen los centros receptores de las energías de los rayos. Entonces, si esto lo miramos así, hay que entender que detrás de la construcción de una ciudad hay la aplicación de un cetro. Entonces, esto nos deberíamos entender por qué ciertas ciudades tienen el poder que tienen, por qué Nueva York tiene el poder que tiene, la referencia que hay en ella a nivel mundial. Sabemos que es un chakra planetario, Ginebra también, Londres también, Darjeeling y Tokio tienen una referencia importante. Y luego hay pequeños chakras
donde esas energías se van manifestando. Y hay un montón de ciudades que tienen un pequeño chakra a través del cual se manifiestan esas cualidades. Y hay que tener en cuenta que detrás de esa fundación hay una entidad angélica. Lo ideal sería contactar con el regente de nuestro país. Se dice que el de Cataluña, eso lo dijo Vicente, me parece, está en Montserrat. Bueno, pues sería cuestión de saber si eso es cierto o no es cierto. Ya sabemos que Montserrat tiene una energía específica, pero también es cierto que han ido miles y miles y miles y miles o millones de seres humanos a lo largo de los siglos. Y evidentemente todo el mundo deja algo. Y como lo primero que recibimos de impresión psíquica es lo que ha dejado los últimos y a veces no es demasiado profundo, nos lo tomamos como un mensaje débico. Y no lo es. Cuando hay un anclaje grande con un talismán de un territorio, por muchas crisis que vengan, la ciudadanía de ese territorio seguirá adelante. Si ese anclaje no es suficientemente poderoso por parte de la población, viene una crisis y todo se tambalea y es muy difícil volver, renacer de las cenizas. Apostemos siempre, entiendo, por renacer de las propias cenizas. Es el mejor camino para evolucionar. Es el trabajo de Escorpio. Que, por ejemplo, obedece a idénticas razones iniciáticas por las cuales el cetro del Bodhisattva, del Señor del Mundo, de Sanat Kumara, hace sentir su ígnea presión, pues de la misma manera que 7 esquemas planetarios dentro del sistema solar constituyen los centros receptores de las energías de los rayos, ¿no? Los famosos que manifiestan a través de los planetas sagrados que conocemos con sus 7 esquemas. 7 naciones importantes dentro del planeta forman para el logos planetario la contraparte objetiva de los planetas sagrados en el universo. Bueno, esto nos podría servir después cuando que apaguemos la conexión, pasemos a las cámaras. ¿Qué naciones en el mundo, qué 7 naciones realmente pueden representar para la jerarquía, para Shambhala, esa característica de expresión de la fuerza, de la energía volitiva de Sanat Kumara, de Shambhala? Es cuestión de que lo calibremos un poquito. Estados Unidos será una, ¿no? Francia también, ¿no? La Gran Bretaña también tendrá algún papel, me imagino. China también, ¿eh? China también, ¿no? ¿Cuántas llevamos ya? China es ascendente Acuario y la luna en Acuario. O sea Mira qué que bien. China tiene algo que Somos decir. primos, ¿no? Mira, Claro. hemos dicho Estados Unidos, Francia, la Gran Bretaña, China 4, me quedan 3. Yo creo que la India también La tiene India 5. Hay quien cree que la India puede pegar un susto de esos Ojalá, a lo ojalá. grande, ¿eh? Tienen bombas atómicas, ¿eh? Por algo han Sí, sí, empezado. que puede, bueno, que puede quedar como una potencia, pero Y Brasil, no se os ha ocurrido pensarlo. sí, Brasil ya lo Orden y hemos dicho. progreso, ¿eh? Sí, Orden sí, y sí. progreso. Yo cuando estuve allí digo, bueno, pues hay piedra para picar, ¿eh? Hay piedra para picar, pero bueno, bienvenido al día. Entonces tendríamos Estados Unidos, China, India, Gran Bretaña, Francia, Brasil. Son 6, ¿no? ¿Y Y Rusia qué es? ¿sería la 7ª? Posiblemente. Esa también tiene algo que decir. Hoy han hecho una cosa muy importante para la parte que no es muy iluminada, de meter a Australia en una relación en un triángulo de Estados Unidos, Gran Bretaña, para hacer submarinos nucleares. Una forma de meter a ese gran territorio, ese gran continente, que si alguna vez tenéis opción de visitar, yo os lo recomiendo encarecidamente. Yo disfruté como un niño pequeño. Os lo digo, un mes maravilloso. No creo que lo olvide nunca. Y lo han introducido con unas intenciones nada claras. ¿Para qué? Pues para que sirva de base de operaciones para en un futuro, si hay un conflicto con China, partir desde Australia. En fin, diabólico. Creo que a ciertas mentes de la Tierra se les va a presentar un panorama nada halagüeño, porque van a haber cambios radicales, incluso de la noche a la mañana, igual que colapsa un banco, ciertos consejos de administración y ciertos grupos de presión, poco menos que se van a extinguir. Ya veremos a ver qué sucede. ¿Alguna cosita más sobre eso de las naciones? No formamos parte nosotros, ni Portugal, ni Marruecos, ni Italia.
ni, ¿qué A digo mí me yo? sabe mal que no haya ninguna nación del Medio Oriente, porque anda ahí pasa de todo. No, pero bueno, a ver, hay que tener en cuenta que el Medio Oriente, tal y como está distribuido, fue un invento de las potencias vencedoras. Se quedaron con el Imperio Otomano y hicieron lo que les dio la gana. Pusieron a pelear unos con otros por el petróleo. Pues bueno, los conflictos son de aquella época, ¿eh? Nada más. Pero allí está la cuna de la civilización, ¿eh? En Bueno, pero Mesopotamia, en esto sí, pero Sumeria. esto es lo que una parte de la cultura nos ha enseñado, ¿eh? Pero antes que eso estuvo la Atlántida. De todas maneras, sí que es verdad que no queda casi nada de aquellas cosas que había, ¿eh? Estos que son, bueno, fanáticos, han destruido todo, ¿eh? Todo, 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 todo. Bueno, pero han descubierto hace unos años a Göbekli Tepe, que se Sí, sí, supone eso que es es en la ciudad más Turquía. antigua Eso es que en había, Turquía, que Turquía, tiene Turquía. 12 o 14 mil años. Sí, 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 ¿Eh? sí, sí, sí. Bueno, porque en Turquía está todo. En Turquía está todo. Ya, pero piensa que Turquía está entre dos aguas. Y como no quiere pasar por el aro, periódicamente tiene terremotos. Bueno, mira, ¿qué se va a hacer? Hay Mm, quien cree que van a venir más terremotos por toda esa ya, zona, ¿eh? porque no quieren pasar por el aro, ya está. Pues, ¿qué vamos a hacer? Japón tampoco quiso pasar por el aro y le pasó lo que le pasó. Y Haití también y pasó lo que pasó. Me Ya. explico, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues con nosotros no pasará porque, bueno, España siempre pasó por el aro. Siempre. Mm, Somos muy obedientes nosotros. Bueno, a ver, hay lo que hay. Somos un país de grandísimas individualidades, pero el trabajo grupal como que no es lo nuestro, no es nuestra cualidad, vaya, digo yo. Venga, preguntas. ¿Corto ya la grabación? ¿Mm? ¿Seguro? Sí, córtalo ya Sí. porque... Pues venga, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.